no es muy normal que una persona esté comiendo y le salga alimento por la nariz, ¿vale? ¿Y qué es la disfagia? La disfagia orofaringea sería una dificultad para transformar, para manejar o para tragar los alimentos. Esto nos va a generar un mayor riesgo de patología respiratoria o de atragantamientos durante la ingesta. Bienvenidos a Campus Unir, soy Alberto Pascual. Este es un podcast semanal donde vamos a escuchar algunas de las charlas, los seminarios y las Open Class de Unir, pero en versión resumida, para que puedas disfrutar de algunos de nuestros contenidos en cualquier parte. Sigue lo mejor de nuestros eventos semanales en Unir. Mi nombre es Jaime y soy el director de innovación del grado en logopedia que ofrece Unir. Desde un punto de vista antropológico, nosotros hemos ido construyendo nuestra alimentación por vía oral. Y esto es importante porque cuando nos sentamos en una mesa a comer, se ven reflejados muchos cambios que hemos ido evolucionando a lo largo de la historia. La alimentación por vía oral implica nutrirnos, hidratarnos y sentir placer. ¿Y por qué no relacionarnos? Poco a poco el ser humano evolutivamente ha ido construyendo esa mesa en la que se sienta a compartir alimentos con otros y a disfrutar de sensaciones orales agradables. Y bueno, esas sensaciones incluso, ¿por qué no sociales? En cualquier momento de la vida y en cualquier situación. Que ese mecanismo tan complejo que nos permite acceder a todas estas sensaciones van cambiando, es decir, es normal un envejecimiento del ser humano y de forma específica hay un envejecimiento típico normalizado de las funciones orales, de las habilidades orales, porque el mecanismo o el órgano o los órganos que las generan van cambiando. Entonces, de manera normal, a medida que vamos siendo mayores, concretamente podríamos poner un límite a partir de los 60, 65 años, vamos a tener menos capacidad para generar saliva, nuestros receptores orales van a ser más ineficaces, nuestra actividad neurológica va a ser menor a nivel de velocidad porque la sustancia blanca, esos tractos que unen las conexiones de la sustancia gris, van a ser más deficitarios. Concretamente, la parte faríngea con la parte más cortical va a ser un poco más lenta y nos vamos a encontrar cada vez mayores compensaciones en las redes cerebrales. Por lo tanto, en este contexto es habitual que aquello que llamamos deglución normal en el ser humano se convierta en una serie de patrones de deglutorios diversos que pueden entrar en una situación de salud normalizada, es decir, puede ir habiendo cambios, se pueden ir compensando, pero el adulto se alimenta de forma eficaz y de manera segura sin entrar en lo que podríamos llamar una deglución patológica. Por lo tanto, es habitual que estudiemos a una persona y veamos que aunque su patrón deglutorio no sea normal, de acuerdo a lo que nos dice la evidencia, sí que encontramos patrones deglutorios diversos donde la persona compensa o es capaz de alimentarse de forma eficaz y segura. De hecho, se han realizado encuestas en diferentes países del mundo utilizando pruebas de cribado de la disfagia y se ha visto que personas que están por debajo de un punto de corte de posible riesgo de padecer disfagia, sí que de forma cualitativa describen que presentan algunos problemas en la deglución. Por ejemplo, es habitual que tosan 3 o 4 veces por semana, incluso hay gente que habla de pequeños trozos de alimento por la nariz mientras comen, atragantamientos. Entonces, sí que es habitual que, aunque una persona todavía no entre en un riesgo como tal o que por lo menos no piense que lo tiene, desde luego sí que nos vamos encontrando ya diferentes anomalías que parece que el ser humano va compensando. Es importante que analicemos esa delgada línea en la que lo normal y compensatorio se nos convierte en patológico. El primer procedimiento va a ser detectar la disfagia. Porque si no la detectamos correctamente, corremos peligro de que bien la persona que tiene disfagia no tome ninguna medida y acabe teniendo peor salud, bien la persona que no tiene disfagia tome demasiadas medidas restrictivas sin necesitarlas
y acabe malnutriéndose y deshidratándose. Por lo tanto, no se trata solo de comer, sino que también hay que comer bien. De hecho, aquí las compañeras y compañeros de nutrición tienen un papel muy importante a la hora de gestionar la disfagia, porque necesitamos que nuestros pacientes coman bien y coman una cantidad adecuada de alimento. Por lo tanto, si encima adecuamos un entorno de alimentación respetuoso, sin distracciones, dando tiempo a que una persona coma el tiempo que necesite, cuando hay un alimentador, un acompañante de alimentación, dándole de comer de una determinada manera, controlando su nivel de alerta y estimulando a la persona que coma, pues sabemos que eso en la persona con disfagia es un punto extra que va a favorecer, porque recordad cuando os decía que uno de los riesgos de patología respiratoria era el que la persona no se pueda autoalimentar. Por lo tanto, todo lo que favorezcamos y ayudemos a una persona en la alimentación es un punto menos para favorecer la emergencia de patologías respiratorias. También podemos disminuir el riesgo de atragantamiento de una persona con disfagia de acuerdo a lo que nos dice la evidencia científica en cuanto a variables de riesgo en atragantamiento. Por lo tanto, control de fármacos, control de impulsividad en determinados pacientes con afectación neurológica, determinado control de tipo atencional, personas que tienden a introducirse volúmenes grandes de alimento porque lo han hecho siempre, porque tienen unas bocas grandes o porque tienen una tasa de alimentación más elevada, que llega un momento en el que ya no tienen tanta destreza nivelar para soportar esa entrada de cantidad de alimento, pues al final son cosas que tenemos que ir cambiando. Nosotros comemos de una determinada manera, hay gente que se mete trozos muy grandes de comida a la boca y lo ha hecho así siempre y es su manera de alimentarse, y llega un momento en el que a lo mejor esos son variables que van en detrimento de su alimentación y muchas veces pues en una observación de ingesta pues aconsejamos, decimos, oye, mira, esto ya te va a suponer un riesgo alto de atragantamiento, pérdida de piezas dentarias, el mal ajuste de una prótesis dentaria que a lo mejor incluso tenemos que quitar porque la prótesis se está moviendo demasiado y necesitamos que el profesional, el protésico, nos la ajuste. La persona con disfagia tiene que estar presente en la toma de decisiones. Y es importante que tengamos en cuenta sus necesidades, porque muchas veces yo voy a recomendar espesante y a lo mejor la persona no lo quiere tomar. Pues yo necesito saber cuál es su punto de vista para yo ayudarle y darle la mejor opción, porque no me vale nada que yo le diga a una persona, usted tiene que adaptar el agua, y él, yo sepa que no lo está tomando, porque al final se está poniendo en riesgo. Entonces, si es una decisión que al final la persona va a tomar, yo como profesional, mi papel es darle la mejor solución dentro de su toma de decisiones. Al final, la toma de decisiones en cuanto a la alimentación es de cada uno. Recordad que las personas con disfagia tienen derecho a construir su mesa y nosotros les tenemos que facilitar esos ladrillos que van a facilitar que construyan su mesa, una mesa basada en la seguridad, en unas sensaciones orales placenteras y, por qué no, en recuperar sus costumbres geográficas y culturales. Y desde UNIR quedamos a su disposición para cualquier cosa en la que podamos colaborar o ayudar a las personas con disfagia que tengan algún tipo de necesidad. Sigue Campus Unir en todas las plataformas de podcast y escucha en formato resumido algunas de las charlas, los seminarios y las Open Class de UNIR. También puedes visitar unir.net/eventos para estar al día y no perderte ninguno de ellos.